Era una tarde de domingo cuando el aroma del café recién hecho se mezclaba con el perfume de jazmines que entraba por la ventana entreabierta. Valentina ajustaba delicadamente las cortinas de encaje mientras observaba a su hijo Sebastián, de apenas 9 años, concentrado en sus libros escolares sobre la mesa de madera gastada. El pequeño apartamento en el corazón de Buenos Aires reflejaba años de sacrificios y amor maternal. Cada rincón contaba una historia: las paredes decoradas con dibujos infantiles de Sebastián, los estantes llenos de medicamentos cuidadosamente organizados, y la pequeña cocina donde Valentina preparaba cada comida con la precisión de un científico. Sebastián había sido diagnosticado con diabetes juvenil cuando apenas tenía 6 años. Desde aquel día que cambió sus vidas para siempre, Valentina se convirtió en enfermera, nutricionista y guardiana incansable de la salud de su hijo. Cada gesto, cada comida, cada momento del día giraba en torno a mantener los niveles de azúcar de Sebastián en equilibrio perfecto. «Mamá, ¿puedo comer una galletita después de terminar la tarea?», preguntaba Sebastián con esos ojos brillantes que derretían el corazón de cualquiera. Valentina se acercaba, acariciaba su cabello castaño y respondía con una sonrisa: «Claro, mi amor, pero primero vamos a revisar tus niveles, ¿sí?». Este ritual se repetía múltiples veces al día. El monitor de glucosa se había convertido en el metrónomo silencioso que marcaba el ritmo de sus vidas. Valentina conocía cada señal del cuerpo de su hijo mejor que cualquier médico. Sabía cuándo necesitaba insulina, cuándo debía comer, cuándo era hora de descansar. Mientras tanto, Eduardo, su esposo de 11 años, observaba desde la distancia con una mezcla de cansancio y resentimiento que crecía día a día. Para él, Valentina se había transformado en una mujer obsesiva que había olvidado que tenían un matrimonio que cuidar. «Val, otra vez con las medicinas», murmuraba Eduardo desde el sofá, sin apartar los ojos del televisor. «El niño está bien, no necesitas estar encima de él todo el tiempo». Pero Valentina sabía algo que Eduardo se negaba a entender: la diabetes de Sebastián no era algo que se pudiera tomar a la ligera. Una comida mal calculada, un descuido en la medicación, podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Las discusiones entre ellos se volvieron cada vez más frecuentes y ásperas. Eduardo llegaba tarde del trabajo, pasaba los fines de semana con amigos, y cuando estaba en casa, su presencia se sentía más como una crítica constante que como apoyo. «Mírate, Valentina», le decía con dureza una noche después de cenar. «Ya no te arreglas, la casa está siempre desordenada, y yo me siento como si fuera invisible en mi propio hogar». Esas palabras atravesaban el corazón de Valentina como dagas afiladas. Ella sabía que había cambiado, que las noches sin dormir monitoreando a Sebastián habían dejado ojeras profundas, que la preocupación constante había añadido kilos a su figura antes esbelta. Pero ¿cómo podía explicarle a Eduardo que cada uno de esos cambios era el precio del amor maternal más puro? «Eduardo, nuestro hijo nos necesita», intentaba explicarle con voz temblorosa. «Su condición requiere cuidados especiales. No puedo simplemente ignorar eso». «Siempre es Sebastián, siempre son excusas», respondía él con frialdad. «¿Y qué hay de nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación que no fuera sobre medicinas o dietas?». El abismo entre ellos se ensanchaba cada día. Eduardo comenzó a salir más frecuentemente, regresando a altas horas con el aroma de perfumes ajenos y excusas que sonaban cada vez menos convincentes. Valentina se sentía atrapada entre el amor incondicional por su hijo y el dolor de ver su matrimonio desmoronarse lentamente. Había noches en las que, después de asegurarse de que Sebastián estuviera estable, se encerraba en el baño y lloraba en silencio, preguntándose cómo había llegado a ese punto. Una mañana de abril, mientras revisaba los números de una antigua apuesta que había hecho por impulso meses atrás, Eduardo sintió como el mundo se detenía a su alrededor. Los números coincidían perfectamente. Había ganado la lotería. Una suma que cambiaría para siempre el curso de su vida. «Dios mío», susurró, mirando el boleto con manos temblorosas. «Finalmente, mi oportunidad de ser libre». Pero la sonrisa que se dibujó en su rostro no era de alegría pura. Era la sonrisa fría de alguien que acababa de encontrar la salida perfecta de una vida que ya no quería vivir. Eduardo guardó el secreto como un tesoro peligroso. Durante las siguientes semanas, mantuvo la fachada de esposo y padre, pero por dentro ya había tomado una decisión que destrozaría 2 vidas inocentes. Por las noches, mientras Valentina revisaba los niveles de Sebastián y él fingía dormir,
Eduardo navegaba en Internet buscando apartamentos lujosos, autos deportivos y todo lo que su nueva fortuna le permitiría comprar. Visualizaba una vida sin responsabilidades, sin alarmas médicas, sin la rutina agotadora que había definido sus últimos años. Pronto seré libre, se susurraba a sí mismo. Y no voy a compartir ni un peso con ella. La crueldad de su plan era perfecta en su simplicidad. Pediría el divorcio alegando diferencias irreconciliables, saldría de la vida de Valentina y Sebastián antes de cobrar el premio, y comenzaría una nueva existencia sin mirar atrás. El clima otoñal de Buenos Aires parecía presagiar la tormenta que estaba por desatarse. Una tarde gris, cuando las primeras lluvias golpeaban los cristales del apartamento, Eduardo llegó a casa con una expresión que Valentina no había visto antes. «Necesitamos hablar», anunció sin preámbulos, su voz cargada de una frialdad que helaba la sangre. Valentina, que estaba preparando la merienda de Sebastián, se detuvo con las manos aún sosteniendo el plato. Algo en el tono de Eduardo le decía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. «¿Qué pasa, Eduardo?», preguntó, aunque su corazón ya conocía la respuesta. «Ya no puedo más», declaró sin un atisbo de emoción. «Esta vida, esta casa, esta rutina, ya no es para mí. Quiero el divorcio». Las palabras cayeron sobre Valentina como bloques de hielo. El mundo pareció tambalearse bajo sus pies, y por un momento, el sonido distante del monitor de Sebastián fue lo único que la mantuvo conectada a la realidad. «¿Divorcio?», repitió, como si la palabra fuera en un idioma extranjero. «Eduardo, somos una familia. Sebastián te necesita, yo te necesito». «No», la interrumpió con dureza. «Sebastián tiene su madre, y eso es suficiente. Yo necesito vivir mi vida. Hagan sus maletas y váyanse. Hoy mismo». La brutalidad de sus palabras golpeó a Valentina como una bofetada. ¿Cómo podía el hombre que había prometido amarla en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas, estar echándola de su propio hogar con tanta crueldad? «Eduardo, por favor», suplicó con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar frente a él. «Podemos hablar esto, podemos encontrar una solución». «Ya tomé mi decisión», respondió, dirigiéndose hacia la habitación. «Tienen 1 hora para irse». Con el corazón destrozado pero la dignidad intacta, Valentina empacó las pertenencias más importantes. Sebastián, confundido por la situación, preguntaba con voz pequeña qué estaba pasando, pero ella solo le aseguraba que todo estaría bien. La lluvia arreciaba cuando Valentina y Sebastián tocaron la puerta de la casa de doña Carmen, la madre de Valentina, en el barrio de Santelango. La casita de 2 plantas, con su fachada pintada de azul celeste y su pequeño jardín lleno de rosales, los recibió como un abrazo cálido después de la tormenta. Doña Carmen, una mujer de 70 años con ojos sabios y manos curtidas por el trabajo, abrió la puerta e inmediatamente comprendió la situación sin necesidad de explicaciones. «Vengan acá, mis amores», murmuró, envolviendo a Valentina y Sebastián en un abrazo que olía a canela y a cariño de abuela. El interior de la casa era un museo de recuerdos familiares. Fotografías en blanco y negro decoraban las paredes, muebles antiguos pero bien cuidados llenaban los espacios, y el aroma constante de comida casera creaba una atmósfera de hogar verdadero. «Cuéntame qué pasó, hija», pidió doña Carmen mientras servía té en tazas de porcelana que habían pertenecido a su propia madre. Valentina relató la situación entre lágrimas contenidas, tratando de no alarmar a Sebastián, quien se había quedado dormido en el sofá antiguo del living. «Ese hombre nunca mereció ni tu amor ni a este nieto mío», declaró doña Carmen con la sabiduría que dan los años. «Pero ahora tú eres libre para construir algo mejor. ¿Y sabes qué, Valentina? Es hora de que uses esa cabeza brillante que tienes». «No sé por dónde empezar, mamá», confesó Valentina. «No he trabajado en años, no tengo experiencia». «El mundo ha cambiado, hija», respondió doña Carmen con determinación. «Ahora se puede trabajar desde casa, con una computadora. Yo cuidaré de Sebastián cuando sea necesario. Es hora de que descubras lo fuerte que eres realmente». Los primeros días en casa de su madre fueron un torbellino de emociones. Valentina alternaba entre la tristeza por su matrimonio destruido y la determinación de construir un futuro para ella y Sebastián. Doña Carmen, verdadera a su palabra, se convirtió en la abuela más dedicada del mundo.
Aprendió a manejar el monitor de glucosa de Sebastián, memorizó los horarios de las comidas, y se aseguró de que el niño nunca sintiera que había perdido la estabilidad de su vida anterior. Abuela Carmen sabe hacer las mejores medialunas del mundo, le decía Sebastián a su madre, con una sonrisa que derretía cualquier preocupación. Valentina, mientras tanto, se sumergió en el mundo digital con una determinación que la sorprendía a ella misma. Desde la pequeña habitación que había sido suya en la adolescencia, ahora convertida en oficina improvisada, comenzó a explorar las posibilidades del trabajo freelance. Las noches se hicieron largas, pero productivas. Mientras Sebastián dormía tranquilo bajo el cuidado de su abuela, Valentina estudiaba cursos online, perfeccionaba sus habilidades de redacción y poco a poco comenzó a aceptar pequeños proyectos. Su primera ganancia fue modesta, apenas suficiente para comprar los medicamentos de Sebastián, pero representaba algo mucho más valioso: independencia. «Mira, mamá», le mostró a doña Carmen el primer pago que recibió. «Es poco, pero es mío». «Es el primer paso de muchos, hija», respondió su madre con orgullo. «Y estoy segura de que vendrán cosas mejores». Mientras tanto, Eduardo vivía una realidad completamente diferente. La fortuna de la lotería había transformado su vida en un espectáculo de lujo desmedido. Cambió el modesto apartamento por una mansión en Puerto Madero, compró autos deportivos que brillaban bajo el sol porteño y se sumergió en una vida de fiestas que duraban hasta el amanecer. Las personas que ahora lo rodeaban admiraban su nueva riqueza, pero ninguna conocía realmente al hombre detrás de la fortuna. Eduardo se veía a sí mismo como alguien que finalmente había encontrado la felicidad, pero en el fondo, una sensación extraña comenzaba a crecer en su pecho. «Esto es lo que siempre quise», se repetía mientras aceleraba su nuevo Ferrari por las avenidas de la ciudad. Pero las palabras sonaban huecas, incluso en su propia mente. Las fiestas estaban llenas de aduladores y aprovechadores que desaparecían tan pronto como terminaba el champagne. Los amigos que creía haber ganado eran tan superficiales como el brillo de sus nuevos juguetes caros. En contraste, Valentina vivía una transformación más profunda y genuina. Su trabajo freelance comenzó a dar frutos reales. Los clientes apreciaban su dedicación, puntualidad y calidad, y las recomendaciones empezaron a llegar por sí solas. Con el tiempo, logró algo que meses atrás parecía imposible: alquilar un pequeño apartamento para ella y Sebastián. No era lujoso, pero tenía 2 dormitorios, una cocina donde podía preparar las comidas especiales de su hijo, y lo más importante, era suyo. «¿Te gusta nuestra nueva casa, amor?», le preguntó a Sebastián el día que se mudaron. «Me encanta, mamá. Y lo mejor es que abuela Carmen puede venir a visitarnos cuando quiera», respondió el niño, corriendo por los espacios vacíos que pronto se llenarían de vida. La primera noche en su nuevo hogar, Valentina se sentó en el pequeño balcón que daba a la calle. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, y por primera vez en meses, sintió una paz profunda. No era la vida que había planeado, pero era una vida construida con sus propias manos. Los meses pasaron, y el trabajo de Valentina siguió creciendo. Su reputación como redactora freelance se extendió más allá de Buenos Aires, y comenzó a trabajar para clientes internacionales. Con cada proyecto completado, no solo ganaba dinero, sino confianza en sí misma. Sebastián, por su parte, se adaptó maravillosamente a su nueva rutina. Su diabetes seguía requiriendo cuidados constantes, pero ahora tenía el apoyo no solo de su madre, sino también de su abuela Carmen, quien había demostrado ser una segunda madre excepcional. «Mamá», le dijo Sebastián una tarde mientras hacían la tarea juntos, «¿crees que papá esté bien?». La pregunta tomó a Valentina por sorpresa. Habían pasado meses sin mencionar a Eduardo, y ella había asumido que Sebastián había procesado la situación a su manera. «Estoy segura de que está bien, amor», respondió con cuidado. A veces los adultos toman decisiones que son difíciles de entender, incluso para ellos mismos. «Pero él nos quería», insistió el niño con esa honestidad brutal que solo los niños poseen. Valentina respiró profundo antes de responder. «Creo que nos quiso a su manera, Sebastián. Pero a veces el amor no es suficiente si las personas no saben cómo demostrarlo o si tienen otros problemas que no pueden resolver». La conversación la llevó a reflexionar sobre Eduardo. A pesar de todo el dolor que había causado, Valentina había logrado liberarse del resentimiento. No por él, sino por ella misma y por Sebastián.
Cargar con rencor solo habría contaminado la nueva vida que estaban construyendo. Mientras Valentina prosperaba, Eduardo comenzaba a experimentar las consecuencias de sus decisiones. La fortuna que había parecido infinita se desvanecía con rapidez alarmante entre lujos innecesarios, malas inversiones y el costo de mantener un estilo de vida insostenible. Los aduladores que lo rodeaban desaparecieron tan rápidamente como habían llegado. Los autos fueron embargados, la mansión tuvo que ser vendida para pagar deudas, y Eduardo se encontró nuevamente en un apartamento modesto, pero esta vez completamente solo. El silencio de su nueva soledad era ensordecedor. No había risas de niño, no había conversaciones sobre la cena, no había nadie preguntándole cómo había estado su día. Solo el eco vacío de sus propios pasos en espacios demasiado grandes para una sola persona. Una noche de invierno, mientras caminaba por las calles de Buenos Aires tratando de escapar de la asfixia de su apartamento vacío, Eduardo se encontró en un barrio que no visitaba desde hacía mucho tiempo. Sus pies lo llevaron, casi sin darse cuenta, hasta una calle residencial tranquila. Cuando levantó la vista, se dio cuenta de dónde estaba. A través de la ventana iluminada de un apartamento en planta baja, pudo ver una escena que lo paralizó. Valentina estaba sentada en una mesa, trabajando en su computadora, mientras Sebastián leía un libro a su lado. De vez en cuando, ella apartaba la vista de la pantalla para revisar algo que él le mostraba, y ambos sonreían. La imagen irradiaba una calidez y tranquilidad que Eduardo había olvidado que existía. Se quedó allí parado, observando la vida que había abandonado, dándose cuenta por primera vez de lo que realmente había perdido. No había sido solo una esposa y un hijo, había sido un hogar, una familia, un propósito. Sebastián se levantó para ir a la cocina, y en ese momento vio a Eduardo a través de la ventana. Los ojos del niño se encontraron con los de su padre durante un instante que pareció eterno. Valentina notó la reacción de su hijo y siguió su mirada. Cuando vio a Eduardo, sintió una punzada en el pecho, pero no de dolor, sino de compasión. Se levantó y se dirigió hacia la puerta. Cuando la abrió, Eduardo seguía allí, inmóvil como una estatua. «Eduardo», dijo simplemente. «Hola, Val», respondió él con voz quebrada. Solo estaba pasando por aquí». «¿Cómo has estado?», preguntó ella, aunque su tono era cuidadoso. Eduardo intentó mantener la compostura, pero las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Terrible. He arruinado todo, Valentina. Todo». Ella lo estudió con ojos que habían aprendido a ver más allá de las apariencias. El hombre que tenía frente a ella estaba visiblemente demacrado, con ropa que había visto mejores días y una postura que hablaba de derrota. «Lamento escuchar eso», respondió con sinceridad. «Pensé que el dinero me daría libertad», continuó Eduardo, como si necesitara confesar. «Pensé que sin responsabilidades sería feliz. Pero solo me trajo vacío». Sebastián apareció detrás de su madre, mirando a su padre con curiosidad más que con rencor. «Hola, papá», dijo el niño con naturalidad. «Hola, campeón», respondió Eduardo, y por primera vez en meses, su sonrisa fue genuina. «¿Cómo está tu diabetes? ¿Te estás cuidando bien?» «Sí, mamá me enseñó todo. Y abuela Carmen también me ayuda», explicó Sebastián con orgullo. Eduardo miró a Valentina con algo que se parecía a la admiración. «Siempre fuiste una madre increíble», murmuró. «Solo hice lo que tenía que hacer», respondió ella. ¿Puedo preguntarte algo?» Eduardo dudó antes de continuar. «¿Crees que algún día puedas perdonarme?» Valentina reflexionó por un momento antes de responder. «Ya te perdoné, Eduardo. No por ti, sino por nosotros. El resentimiento solo habría contaminado la vida que Sebastián y yo estamos construyendo». «¿Y crees que algún día podría ser parte de la vida de Sebastián otra vez?», preguntó con voz apenas audible. Valentina miró a su hijo, quien observaba la conversación con atención. «Eso depende de ti, Eduardo. Sebastián siempre será tu hijo, pero tendría que ser una relación construida en honestidad y consistencia, no en promesas vacías». Eduardo asintió, comprendiendo que el camino hacia la redención sería largo y difícil. «Entiendo. Solo quería que supieran que lo siento. Profundamente». «Lo sabemos», respondió Valentina. «Y espero que puedas encontrar paz, Eduardo».
De verdad. Cuando Eduardo se alejó esa noche, llevaba consigo algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. No la esperanza falsa de una riqueza fácil, sino la esperanza real de poder reconstruir lo que había destruido, paso a paso, día a día. Valentina cerró la puerta y abrazó a Sebastián. «¿Estás bien, amor?», le preguntó. «Sí, mamá». «Me da pena, papá, pero me alegra que nosotros estemos bien». La sabiduría de su hijo la conmovió profundamente. A los 9 años, Sebastián había aprendido lecciones sobre el perdón y la resiliencia que muchos adultos nunca llegan a comprender. Esa noche, después de asegurarse de que Sebastián estuviera durmiendo tranquilo, Valentina se sentó en su pequeño balcón con una taza de té. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas terrestres, y ella se permitió reflexionar sobre el extraordinario viaje que había vivido. Había comenzado como una mujer dependiente, definida por sus roles como esposa y madre. La crisis había amenazado con destruirla, pero en su lugar la había transformado en alguien más fuerte, más independiente, más completa. No había riquezas materiales en su vida, pero había algo mucho más valioso: propósito, dignidad y la satisfacción profunda de saber que había convertido la adversidad en crecimiento. Sebastián estaba sano, feliz y aprendiendo que los desafíos de la vida podían ser oportunidades disfrazadas. Doña Carmen había encontrado una nueva razón de ser como abuela presente y activa. Y Valentina había descubierto que la verdadera seguridad no viene de depender de otros, sino de confiar en la propia capacidad de adaptarse y prosperar. Eduardo, por su parte, tendría que encontrar su propio camino hacia la redención. El dinero le había enseñado una lección cruel pero necesaria: que la felicidad genuina no se compra, se construye día a día con decisiones conscientes sobre cómo tratar a las personas que amamos. Mientras la noche porteña envolvía la ciudad con su manto estrellado, Valentina sonrió. Había aprendido que a veces perder todo es la única manera de descubrir quiénes somos realmente. Y en su caso, había descubierto que era mucho más fuerte y capaz de lo que jamás había imaginado. La historia no había terminado, apenas había comenzado un nuevo capítulo lleno de posibilidades infinitas.